Hola, buenos días. Bienvenidos a DISI, vuestro partner de referencia tecnológico. En el afán de acompañar a las empresas con los nuevos cambios normativos y dado a la entrada en vigor ya por fin de la Ley Antifraude 11/21, con todos los cambios normativos y órdenes ministeriales publicadas posteriormente, hemos creído conveniente realizar esta pequeña charla coloquio para informaros de todas estas entradas en vigor y estos cambios normativos. Con nosotros tenemos hoy a Eduard Morante, Key Account de Wolters Kluwer, experto en la materia de facturación, y con él pretendemos dar luz a todas esas dudas que puede tener la empresa o el autónomo para integrar dentro de sus empresas y de sus actividades los nuevos cambios normativos. Para ello, yo creo que en primer lugar, Eduardo, bienvenido y gracias por tu asistencia y tu predisposición. Y en primer lugar, yo creo que para que todos nos entiendan y tengamos bien contextualizado el momento en el por qué y el cómo se produce, coméntanos un poco de dónde viene la ley antifraude y qué pretende, cuáles son los objetivos de la ley antifraude. Muy bien, muchas gracias, antes que nada, Javier, por invitarme, por tenernos en cuenta Wolters Kluwer y en este caso a mí como representante en la zona de Wolters Kluwer. Agradecer también a DISI, a quien tú representas como agente digitalizador de importancia y relevancia dentro del ámbito de distribución de Wolters Kluwer. Y nada, como comentabas, estamos delante de un impacto normativo de cierta, digamos, relevancia o envergadura, como bien hemos comentado tú y yo, tiempo atrás venimos comentando. Este impacto tiene que ver más con la adopción, más que con la adopción de la propia normativa, con un cambio de adopción cultural en la asunción de las prácticas que tienen que ver con las relaciones entre empresas en cuanto a la cuestión de la facturación se refiere. Es importante darse cuenta de que tiene que haber más que una adopción de lo que la normativa nos plantea, tiene que haber una conversación previa, bajo mi punto de vista, y es una conversación en profundidad sobre los procesos, digamos, administrativos o los procesos diarios en el mundo de la PYME, y sobre todo en esta conversación contar de una manera muy importante con el agente propio digitalizador, con quien te lleva la parte tecnológica del negocio, y con el asesor fiscal, quien a nuestro modo de ver juega un papel crucial en la enriquece este ecosistema. Ten en cuenta que cuando hablamos del impacto de estas normativas, y te decía de su importancia, es porque tiene que ver con dos conceptos que son transversales en el mundo o en el tejido empresarial de este país, el mundo de la PYME, y son dos conceptos que tienen que ver con la empresa y con la facturación. Estos dos conceptos entiendo que de alguna manera interpelan a quien esté consumiendo esta conversación de hoy, porque el impacto, como decía, en su actividad diaria. La normativa alrededor de antifraude tiene que ver con las empresas y tiene que ver con la facturación. Por lo tanto, todo el mundo tiene una empresa, todo el mundo factura. Y es como decías, de importancia capital el darse cuenta de que esta normativa es una realidad, y si miras un poquito, a ver, es información que todos podemos consultar, pues es información que está en el INE, que es pública. Fíjate que estamos hablando de, corrígeme si me equivoco, cerca de 4 millones entre pymes y micropymes, ¿no? Con un marcado nicho de micropymes en este país, a diferencia de otros países en el marco europeo. Por lo tanto, estamos hablando que el 98% aproximado, no me cojas el dato en exactitud, el 98% del tejido empresarial de este país está conformado por pequeña empresa, por microempresa, que está impactada nuclearmente por la normativa que estábamos comentando. Este 98%, además, contrata, estos son números de los que te estoy hablando de memoria, lo tengo en datos, pero más o menos no me lo cojas. Es contextualizar, al final es ver la importancia del impacto. Estamos hablando que contratan al 73% de los trabajadores en este país, y participan del 62% del PIB nacional. Por lo tanto, de ahí la importancia capital a la que me refería al principio. Y bien,
el entorno en el que estamos, social, tanto social o personal como profesional, está cambiando. Y está cambiando porque estamos asistiendo los últimos años, la última década, los últimos 5 años, si quieres, a una transformación profunda digital y enmarcada en un contexto que viene de alguna manera lanzada por una situación que se produjo, no sé si recuerdas, en el 2020, que es lo que nos pasó, que de alguna manera la sociedad... pandemia... Correcto. Y aquello que en un principio parecía que tenía que ser algo, pues en la parte tecnológica, es una paradoja. Fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión. Es una paradoja, ¿verdad? Y como paradoja, de alguna manera, y cogiendo datos al respecto, recogiendo datos al respecto, leyendo información al respecto, nos dimos cuenta, analizando, de que se aceleró la adopción de prácticas digitales en el mundo no solo profesional, sino de la PyME. Con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que estas normativas, tanto antifraude como Crea y Crece, que ahora supongo que entraremos un poquito más en detalle, son pospandemia. Y no sé si es casual, es causal, no te lo sé decir. Seguro que causal al final. Algo tendrán que ver en la adopción acelerada de prácticas digitales en el mundo de la empresa. Fíjate que cuando analizamos un poquito nuestro entorno, yo normalmente tengo tendencia a fijarme en 4 ejes. En relación al tema de la digitalización y la adopción de prácticas digitales. Estamos hablando de la empresa. La empresa hoy, como objetivo, bueno, lo ha tenido siempre, ¿no? Pero como objetivo y en el entorno actual en el que estamos, tiene el objetivo es perdurar y para ello tiene que facturar y tiene que ser eficiente. Por lo tanto, la asunción intrínseca de la orientación y la digitalización del negocio, vamos, es innegable, no le puede dar la espalda. Por otro lado están las personas, porque al final tú y yo somos personas. Correcto. A quien estamos dirigiendo nuestra conversación son personas, nuestros clientes son personas, nuestros proveedores son personas, evidentemente representan entidades, pero son personas. Y al final, las personas, y tiene que ver con el contexto que estábamos comentando, las personas hoy en día estamos altamente digitalizadas. De hecho, en el bolsillo, para tener esta conversación los hemos separado un poquito, pero en el bolsillo llevamos un ordenador y ese ordenador lo estamos consultando, que ese quizás es otro debate, pero lo estamos consultando cada 5 minutos o cada 3 minutos, ¿no? Si cabe. La exigencia de la información inmediata, la transacción online, la relación absolutamente digital, hoy en día es innegable. Por lo tanto, es como segundo vector. Como tercer vector de este ecosistema, de esta ecuación, podríamos considerar el dato, la información. Hoy en día es innegable que para gestionar y proteger a tus clientes de la competencia, o darle mejor servicio, que no me gusta hablar nunca de conflictos, sino todo lo contrario, el conocer, el tratar el dato, el tratar la información, por lo tanto, digitalizar tu negocio es absolutamente importante, no es peyorativo. No es peyorativo. Entonces, y por último, el cuarto vector, y es el vector que un poquito viene a centrar la conversación que hemos iniciado, que es la propia administración. Hoy en día, las fechas en las que estamos conversando, es una realidad y en breve, en meses, lo va a ser, y ahora entraremos a hablar del Verified, de que la relación con la administración ya se cierra de una manera bidireccional y es completamente 100% online. Por lo tanto, la digitalización, la asunción de prácticas digitales vienen a enmarcar un poquito el contexto de lo que en definitiva vamos a hablar, que es algo más técnico. Al final, es correcto, al final contextualizando esta digitalización que en el fondo es necesaria en todo proceso de toda empresa, pasa un punto más allá después de toda esta contextualización post-pandemia, evidentemente, y con esa asunción de prácticas digitales, pasa a ser una obligación, ya no solo por normativa vigente, como vamos a hablar en tema Verified Plus, sino para realmente para el proceso lógico y el avance lógico de la empresa. ¿Correcto? Y la digitalización, creo que nos hemos explicado, pero bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser sana y evolucionada, por ejemplo, y desarrollada. Y no puede ser que cada vez asumir por convicción, no por obligación. Correcto. Cada vez que tengas una necesidad, en este caso por normativa, España es un país altamente regulado, ese es otro debate. Pero
esa exigencia a la regulación, que al final nos llega a la adopción de prácticas digitales, no tiene que ser la piedra de toque o el acelerador para la adopción de prácticas digitales o la digitalización del propio negocio, sino que tiene que ser parte de la cultura del negocio, y de ahí lo que venía hablando al principio, de que la conversación con tu agente digitalizador, en este caso Disi, es convertirlo en un partner más que en un proveedor de servicio. Es acompañar en el camino, correcto. Al final estamos para ayudar, estamos para facilitar y nos servimos de la tecnología para ello. ¿Vale? Correcto. Antes de empezar y continuando con el contexto, nosotros en Wolters Kluwer cada año publicamos lo que venimos llamando el barómetro de la asesoría. El barómetro de la asesoría, que termina con el apéndice cada año del ejercicio en el que nos encontramos. Es una consulta dirigida, la consulta es una recogida de información, es científica, con carácter estadístico, con intenciones estadísticas, y en el que consultamos a un número importante de profesionales reglados la situación del sector. Y evidentemente la pregunta de moda de este año tiene que ver en relación con el título de la charla y gira alrededor del concepto del Verifacto. Adaptación al Verifacto. Correcto. Y de alguna manera lo que sí me ha llamado la atención en la recogida de información del último barómetro, y esta tendencia se está corrigiendo al alza, también te lo tengo que decir, es que el porcentaje de pymes y de micropymes que han tomado una decisión alrededor de la asunción o de la decisión de adaptarse a Verifacto, que en realidad es una obligación, pero se puede tomar esa decisión con carácter voluntario y previo a la fecha concreta, de la que luego hablaremos, ese porcentaje no es, bajo mi punto de vista, todavía suficiente como para que dejemos de aplicar pedagogía y de que tengamos conversaciones como agentes digitalizadores y como fabricantes de software alrededor del concepto. Es un dato que no es alarmante para nada, porque normalmente la pyme y la micropyme, por un tema de estructuras, evidentemente, hoy en día están más enfocados en conceptos que tienen que ver más con el día a día, pero sí que es importante, y vuelvo otra vez al principio de la conversación con tu asesor fiscal, para ir de la mano, si se admite la expresión, en el camino hacia la adopción del Verifacto. Correcto. Y yo creo que como contexto... Socialmente, como tenemos asumido el tema de agotar los plazos hasta el final, ¿vale? Creo que en este caso va a ser un error esperar al último momento, porque podemos hacer pruebas sin tener la normativa todavía vigente y sin tener, evidentemente, la posibilidad de ser sancionados por un error, y ahora podemos aprovechar ese momento, ¿vale? De hecho, la propia agencia tributaria ya ha puesto a disposición de quien lo considere en modo de producción, los sistemas. La plataforma o los sistemas. Tiene totalmente adaptados sus programas ya para poder recibir la emisión de facturas vía Verifacto. Bueno, Eduard, entrando ya en materia, realmente hablando de la obligación de la implantación de sistemas informáticos de facturación a través del Real Decreto y del Reglamento de Requisitos de Sistemas Informáticos de Facturación, hablando ya propiamente dicho de la obligación, ¿a qué nos obliga realmente esta ley antifraude? Primero de todo, es muy importante, y entiendo que la mayoría de público que estará consumiendo esta cápsula informativa, o esta entrevista, o esta conversación, esta píldora. Es importante que aprendamos a diferenciar que existen alrededor de este concepto dos normativas, que aunque parezca de alguna manera paradójico, no siendo iguales, van de la mano. Van de la mano. Es decir, caminarán de la mano y al final es probable que acaben convergiendo en una única normativa, como lo está haciendo en parte del territorio, porque como bien sabrás, hay parte del territorio español que ya han adoptado algo parecido, que es el País Vasco, que aplica un proyecto que ellos lo llaman Ticket Buy, que de alguna manera aglutina la comunicación, el registro de la factura digital, en ese caso la Diputación Foral o en la agencia tributaria, y la comunicación de la factura electrónica, que son dos conceptos separados. Y decía que hay dos normativas, porque antes de que entremos a hablar en Verifacto, existe la ley antifraude, que es la ley 11/21, no me equivoco, correcto.
Y luego tenemos la ley de creación y crecimiento de empresa, que es la 18/22. Como ves, son post-pandemia. Todas post-pandemia. Ambas leyes están motivadas por conceptos diferentes. Uno nos habla de evitar, como su título indica, el fraude fiscal, y para ello el uso de un software que esté adaptado, etcétera, etcétera. Y la otra, la de Crea y Crece, que es en la que menos vamos a entrar hoy porque vamos a hablar de Verifacto, la que nos impacta la ley Crea y Crece, que depende del Ministerio de Economía, no de Hacienda, como antifraude. Correcto. Nos habla de un concepto que tiene que ver con el clima empresarial en este país, y es un problema que afecta a la parte nuclear de esta relación, que tiene que ver con la morosidad. Correcto. Y para ello el pretexto del uso o del intercambio de factura electrónica en las relaciones B2B. Pero este tema lo dejamos de momento un pelín apartado. Si luego quieres, lo repasamos de soslayo. Luego repasamos introducciones. Pero nos vamos a centrar en la 11/21, que es la ley, si me permite, es el concepto que está de moda. Correcto. Y que todo el mundo quiere... Verifactu, el ruido que hay en la calle, ¿no? En realidad, el Verifactu es la plataforma de comunicación en el europeo que la propia agencia tributaria le ha dado al intercambio de esta... Pero la ley tiene un reglamento que nos habla de sistemas informáticos de facturación, que es donde está el contenido importante que afecta a todo. Exacto. Bien, entonces es importante de que lo simplifiquemos mucho. Nos habla del uso de una herramienta de facturación para evitar lo que comúnmente se llamaba, yo cada vez me lo encuentro menos, que es el uso de dobles contabilidades. Correcto. Realmente no me lo encuentro tanto, pero básicamente de lo que se trata de eso. Y para ello lo que se va a obligar es al registro de cada factura emitida. ¿Correcto? Esta es la obligación. Esa es la obligación. Entonces, ¿quiénes estamos obligados en ese cumplimiento? Porque correcto. Aquí jugamos el partido realmente las tres partes. O sea, estamos hablando de el fabricante por un lado, nosotros, los distribuidores por otro lado, nosotros, y evidentemente el obligado tributario, el que factura definitivamente, bien sea una mercantil o bien sea una persona física. Estos tres actores, todos estamos obligados y tenemos una parte de responsabilidad en todo el proceso. Cada uno tiene una parte de responsabilidad, obviamente. El ámbito subjetivo atiende en este caso, a las empresas que operan en España, que están obligadas a facturar. Correcto. Pero evidentemente nosotros, como desarrolladores de software, también estamos implicados, porque el uso de un software que esté adaptado a la normativa también es de obligado cumplimiento, recayendo sanciones por incumplimiento contra ambas partes y también contra los comercializadores de software. Correcto, o sea, al final son las tres partes las que tienen una obligación de cumplir normativa. Correcto, tenemos el ámbito objetivo, en el que estamos hablando del intercambio de facturas B2B y B2C, ¿correcto? Para las facturas emitidas tenemos el ámbito subjetivo, como comentaba, las empresas que emiten factura, excluyendo, evidentemente, las que ya están presentando factura a través del sistema del SIE, o las que deciden hacerlo. Correcto, que estos voluntarios, hay algunas que están obligadas, otras si quieren acogerse a normativa así, es el ministro... Y excluyendo también dentro de este ámbito subjetivo aquellas empresas, según el reglamento del año 2012, que sigue vigente sobre obligaciones de facturación, que no estén obligadas a facturar, por lo tanto quedan excluidas del ámbito objetivo. Y el ámbito territorial afecta al territorio español, excluyendo el País Vasco y Navarra, que Navarra está pendiente de adoptar uno u otro sistema. Creo que se va a perfilar más hacia el lado de Ticketbuy, pero está ahí este asunto, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla. Correcto. Este es el ámbito de aplicación, pero sí que es importante que un cambio importante en la reglamentación es la implicación o la involucración directa, si no lo estábamos ya, porque de alguna manera lo estábamos, del fabricante en el uso del software. Por lo tanto, eso de alguna manera implicará que, como bien te decía, los fabricantes y los implantadores estemos un poquito más, si cabe, encima del propio uso del software. Sí, es parte importante, desde luego. ¿Vale? Una vez teniendo clara la obligatoriedad y el ámbito de aplicación,
confirmando fechas, que ya tenemos fechas concretas, por fin, porque sí que ha habido ciertas dilataciones y ciertas prórrogas en los plazos, porque las publicaciones de las órdenes ministeriales así lo han dado, ¿vale? ¿De qué plazos, de qué fechas concretas estamos hablando de inicio de obligatoriedad para todos los... Bien, vamos a simplificar lo máximo posible. Como bien sabes, ya llevamos 2 minutos hablando. Correcto. La ley es del año 21. El reglamento se publica, el 1007/23, se publica en diciembre del 23. Dando un tiempo prudencial para la publicación de la orden ministerial. La orden ministerial tenía que desarrollar técnicamente lo que nos proponía el reglamento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la orden ministerial hasta octubre del... siendo efectiva el 28 de octubre del 24. Hasta octubre del 24 no ha salido. Y tú dirás, ¿y por qué se ha dilatado todo esto? Pues bueno, fíjate, ya solo en el preámbulo, en las contribuciones, en el plazo de contribuciones para posibles modificaciones de la normativa, se aportaron cerca de, no me coges el número exacto, veo cerca de 260 contribuciones que acaban impactando en, creo que fueron unas 60 modificaciones. Y que hay que regular. Claro, es una normativa que es muy compleja en el aspecto técnico y bueno, ya está llevado su tiempo. Bueno, total, la orden ministerial ha provocado un gap temporal entre el reglamento y las fechas, por lo tanto, otro reglamento que se ha publicado hace escasas semanas, mes y pico, que ahora no recuerdo el número, eso me lo perdonarás. 245. Puede, ya que de este año 25 ya ha establecido las fechas de puesta en marcha, que es lo que le interesa a quien esté oyéndonos ahora mismo. Es enero de 2026 para la empresa. ¿Toda mercantil? Mercantil, sociedad mercantil. Y 1 de julio. 1 de julio del 26, ya ando con las fechas, todo, 1 de julio del 26 para los autónomos, para los concesionarios. Por lo tanto, de alguna manera se da un tiempo más que prudencial, sobre todo para la microempresa, ¿no? Que es el que tiene más dificultades técnicas no solo de invertir económicamente, sino invertir en tiempo para adaptarse a normas. Aprovechando para esta inversión también la posibilidad de, con el kit digital, sufragar todos estos costes y asumir este cumplimiento normativo a través de fondos europeos. Es importante que el tejido empresarial tenga en cuenta de que dentro de un plan estratégico del gobierno, que tenía que ver con la transformación digital del tejido empresarial y tal, una parte importante tenía que ver con las subvenciones que venían de fondos europeos, que todo el mundo conoce como kit digital, y que normalmente no acostumbran a ir muy de la mano, muy en paralelo, pero esta vez un impacto normativo importante junto con subvenciones, y es una realidad, porque tanto tú y yo lo sabemos, porque se están conociendo y todavía están en marcha, se dan de la mano. Por lo tanto, es un momento más que interesante para que dentro de esa conversación con el agente digitalizador, que aludíamos al principio, haya un apartado para echarle un vistazo al asunto de las subvenciones. De momento tenemos hasta 31 de octubre para aprovechar la posibilidad. Correcto. Estando ahí, deberíamos aprovecharla. Vamos a hablar del software, realmente, de esos requisitos que necesitamos para que el software esté homologado y certificado por Hacienda y me exima a mí de cualquier responsabilidad porque realmente esté con el cumplimiento normativo corsetado que nos marca la ley antifraude. Muy bien. El reglamento antifraude de lo que nos habla del registro de la factura. Correcto. Este registro de la factura se puede producir en 2 modalidades. Estoy simplificando mucho, no quiero entrar en cuestiones técnicas. Estas 2 modalidades tienen que ver con la decisión hoy voluntaria del envío al sistema Verifactu en el momento de registrarse la factura o la decisión de no envío al Verifactu, por lo tanto, el registro en sede local del fichero que tiene que ver con hay que tener muy claro que Verifactu es una opción, recomendable, pero no es una obligación. Vamos, es la opción que nosotros recomendamos. Correcto, desde luego es la opción recomendable. Nosotros tomamos la decisión de desarrollar las versiones que entran en vigor, las actualizaciones en sistema dual, si lo queremos entender de esta manera, para que se pueda tomar la decisión voluntariamente del envío o no voluntario. Evidentemente le vemos ventajas, por supuesto, a la decisión de enviarla,
Entre varios motivos, porque en el momento de tomar la decisión de enviar los registros a la agencia tributaria, sistema de Verifacto, que recordemos que ya está en fase de producción, en aquel momento estás declarando que cumples con la Ley General Tributaria. Y eso es más que importante, no solo por el hecho a vista de Hacienda es un dato. A vista de la agencia tributaria es un dato que confíes y que emitas en tiempo. Y luego estamos hablando del prestigio fiscal. Por supuesto. Del prestigio fiscal, porque uno de los cambios que antes hemos comentado que el reglamento de facturación de 2012 no se veía afectado, pero sí que tiene que ver en un pequeño cambio que es en la emisión del código QR que se va a tener que emitir en toda factura, si no me equivoco, la parte superior recomiendan superior izquierda, pero puede ser centro derecho. Con unas características concretas y evidentemente el que reciba una factura con ese código QR emitido conforme esa factura está emitida, pues de alguna manera otorgará cierto prestigio fiscal, por llamarlo de alguna manera, a la empresa emisora. Para los propios. Evidentemente habrán otros servicios que la agencia tributaria facilitará al usuario del Verifacto, etcétera, etcétera. Y entiendo que a la larga, que eso es una proyección que de alguna manera me viene a la cabeza o me da la nariz, de que en algún momento tanto el SIC como el Verifacto acabarán teniendo una plataforma unificada. Fíjate, recogiéndote el guante de lo que comentábamos, de que la agencia tributaria tiene ya en producción todos los sistemas para recabar, para recibir las facturas en sistema Verifactu, y dado que muchas empresas, las que no estén todavía incorporadas con un programa de facturación, con un sistema informático de facturación, yo aquí iría más en la recomendación del Verifactu. Es decir, no ha entrado en vigor la ley, es ya viable la prueba y el uso del sistema Verifactu y es el mejor momento para realmente probar cumplir ese sistema, esa incorporación inmediata de los datos vía Verifactu cara a la agencia tributaria, de manera que tenemos un periodo donde cualquier error no va a poder ser sancionado por la agencia tributaria, pero sin embargo vamos a poder hacer las pruebas para ver realmente cómo funciona el sistema y cuando llegue el día 1 de enero del 26 y tengamos que tomar la decisión, porque hay que tener claro que también la decisión se debe tomar una vez al año. El día 1 de enero tu sistema informático de facturación, estando homologado o certificado para ello, te preguntará, ¿quieres cumplir Verifactu, sí o no? Si dices que sí, será para todo el ejercicio. Si dices que no, tendrás la opción de cambiar una vez al año, no más, para pasar a ser que sí. ¿Es correcto? Correcto. No hay nada que añadir, al contrario, pero es que además redunda en la mejora de tus procesos internos. Y ahora, escuchándote, me ha venido a la memoria, por analogía, no significó lo mismo por un tema de impacto, pero recuerdo la obligación, la implantación del SI en aquellas empresas que se vieron obligadas, que también recuerdo vagamente, porque ya han pasado unos años, que también sirvió y de manera muy positiva para ordenar procesos administrativos en los negocios y acelerarlos. Es lo que hablábamos antes de la asunción por convicción y no por obligación. Correcto. ¿Vale? Lo que tenía que ser un problema o un bache más, al contrario, con el tiempo y conversando con clientes, acabó solucionando ciertos problemas que tenían que ver con los procesos internos y por eso te digo que yo creo que ambos sistemas mejorarán en los procesos administrativos en el tejido empresarial y acabarán convirtiendo en un único, pero bueno, eso es opinión mía como fabricante. Hablando de los tiempos, cuando hablas de la implantación del SI, ahora actualmente, ¿cómo está facturando el tejido empresarial? Hay infinidad de posibilidades de facturación y cada una de ellas, la gran mayoría de ellas deben adaptarse. ¿Hay alguna que no tenga que adaptarse? Bueno, me imagino que me lo estás preguntando. A ver, según la norma y según el literal, nos hablan de... Estamos hablando de antifraude, de las empresas que estén obligadas a facturar, ya hemos especificado, y que utilicen un software. La norma. Y que utilicen un software. Entonces, casualmente lo digo porque en varias ponencias o presentaciones en cámaras de comercio, aunque parezca extraño, ¿no? Pero todavía hay gente o empresas, discúlpame, empresas que están facturando a mano o en papel, ¿no? Como se conoce. De momento, el que no utilice un software para facturar queda excluido. Entonces, siempre existe la picaresca o el concepto de, bueno, pues entonces me voy a pasar a... Bueno,
pero es que ten en cuenta, primero que es absolutamente desaconsejable. Correcto. Por todo lo que ya Hablamos hemos de la conversado. Pero bueno, si quieres aplicar esta picaresca, tienes que saber que hay otra normativa, que antes la hemos pasado de soslayo, que es la normativa que nos habla del impacto del tema de la morosidad y del uso de la factura electrónica, que cuando se ponga en vigor te va a obligar al uso de la factura electrónica. Por lo tanto, lo único que estás haciendo es demorar una cuestión que va a ser de alguna manera obligada para ti, para tu negocio. Sino ahora, en tiempo, breve tiempo. Luego están multitud, como ya bien sabes, de plataformas y de herramientas de uso de herramientas de gestión. Evidentemente tiene que haber una conversación con el fabricante. Nosotros la estamos teniendo a través de cámaras comercio y la estamos teniendo de la mano de la agencia tributaria, haciendo pedagogía y comunicación a través, repito, de cámaras de comercio, de asociaciones, a través de vosotros, de los distribuidores y publicando en redes sociales. Nosotros estamos haciendo, como te decía, pedagogía alrededor del uso y del impacto y de cuándo van a salir las actualizaciones y cuándo van a tener que correr las actualizaciones, que va a ser inocuo para el usuario. Porque al final estamos teniendo una conversación alrededor del impacto normativo, pero tiene que ver, como te decía más al principio, de una solución cultural, que no tanto con el impacto técnico, porque al final va a ser una actualización de la herramienta que ya tienes. Y luego por ahí están otro tipo de usuarios que están utilizando herramientas que pueden tener. Ahí hay opiniones dispares. Lo único que yo aludo a la norma. La norma obliga que en el momento en que tú tengas que registrar la factura, porque esa factura la vas a utilizar para enviarla, por ejemplo, al propio asesor fiscal, o la vas a tener que usar para tu propia gestión, es decir, vas a tener que manipular esa información, por lo tanto vas a tener que utilizar en esa herramienta el propio certificado que el fabricante tiene que tener a disposición para la agencia tributaria. En aquel momento pues se genera allí una paradoja en cuanto al uso de esas herramientas. Nosotros aconsejamos el uso de una, y entiendo que dice también, el uso de una herramienta de gestión específica y que esté adaptada, evidentemente, a la norma. Pero fíjate, ya no solo fabricante y distribuidor, la propia agencia tributaria dice, ante la duda, siempre a normativa. Siempre adaptate. Siempre adaptate. Actualización. Hablemos de procesos, Eduardo. Hablemos. ¿Cómo tenemos que auditar estos procesos de facturación? ¿Qué tipo en cuanto a las fechas de emisión de facturas, en cuanto a una factura rectificativa, una factura... Mira, lo que sí que te puedo decir es que a lo largo de estos últimos 2 años y viajando por todo el territorio, como te decía, haciendo presentaciones y tal, no sé, me lo estoy inventando, pero el 90% de las preguntas o cuestiones que se dirigían tanto nosotros fabricante como algún compañero de la agencia tributaria que participaba en esas conversaciones tenían que ver con prácticas, digamos, sui generis o prácticas borderline. Que están bordeando el propio reglamento, pero no el de Verifacto, el de sino el de la facturación. Entonces, a lo que vamos, que es a la aplicación de la normativa de Verifacto, lo que es importante entender es que la factura que se emita, en el momento de emitirse, se va a tener que registrar, y en el momento en que se registra queda bloqueada. Por lo tanto, cualquier cambio, porque somos personas, antes somos personas, que afecte a datos, como pueden ser, evidentemente, base, si tienen que ver con datos de forma de pago, no hay ningún problema. Pero no relevantes o un error en cuenta bancaria, se modifica. Pero son datos que afecten al core, a la parte nuclear del documento, requerirán el proceso de una factura rectificativa. Entonces, te lo digo porque la mayoría de preguntas van alrededor de, pues es que yo hago esto, yo hago aquello. Bueno, deberás cambiar o deberás modificar. Adaptar, al final es adaptar a la normativa tus procesos. Y para ello existirá el concepto de prefactura o de factura pro forma, por decirlo de alguna manera, que es la que nos servirá por si en algunas, porque en algún tipo de relaciones normalmente lo que
la mayoría versaban alrededor de que los negocios enviaban un tipo de documento a previa aceptación por parte del cliente. Correcto. Pero eso no es una factura. No es una factura. Lo que pasa es que se emitía una factura. Lo que pasa es que la gente estaba emitiendo facturas y claro, eso provoca mucho. Pero es que esto, al final, repito, aunque lo veamos un escollo contra todas esas prácticas que dijimos que bordeaban un poquito la legalidad, lo podemos decir así, al final van a acabar convergiendo en prácticas más saludables, y no solo en prácticas más saludables, sino en reducir costes, ineficiencias y, muy importante, en nuestra relación estrecha con el asesor fiscal, correcto, que actualmente es quien nos... Es nuestro nexo unión. Es nuestro nexo unión con nuestra arquitectura, porque no olvidemos el dibujo de ecosistema, hemos hecho al principio de la conversación, en el que el asesor fiscal no solo es que cambie de posición, porque, como ya bien tú sabes, va a haber una comunicación directa con la administración, es que yo creo que su relevancia, su papel, va a pasar a ser de mayor importancia por la complejidad de todas las normativas, no solo las que tienen que venir, pero las que tienen que venir. Lo que pasa es que sí que, evidentemente, la digitalización va a ayudar a que la comunicación sea más directa. Por lo tanto, cuanto más estandarizada esté el modelo de producción de la facturación y del propio hecho contable, pues mejor para todo el mundo. Vale, ok. ¿Qué riesgos implica la asunción? ¿Qué riesgos en cuanto a enfrentarnos cara al incumplimiento de la ley antifraude? Claro, existen unas sanciones. Correcto. A mí, como no me gusta hablar ni de sanciones ni de dinero, a mí me gusta hablar de cosas positivas. Remito a cualquiera que se las pueda, pero vamos, simplemente con googlear vas a encontrar las sanciones allí. Son sanciones que tienen que ver o que de alguna manera implican tanto a fabricante como las tres patas digitalizador necesarias para el proceso, como al usuario. Y evidentemente, claro, que hay un tema importante y es un tema de que el uso del software que no esté de alguna manera cumpliendo con la normativa es ya por ende sancionable. Por lo tanto, y con eso, por hoy es ilegal. Y con eso no es un tema de... Porque al final la inversión en digitalización de este tipo de herramientas no es tan elevada. Claro. Es un tema de voluntad. Por lo tanto, yo aconsejo a quien nos esté prestando atención o cualquiera que quiera tener una conversación contigo o conmigo, yo aconsejo, pero vamos, de manera clarividente, de manera muy diáfana, indudable, de ponte al día con tus herramientas, que no es tan difícil, al contrario, con el tiempo le vas a ver las ventajas. No esperes al último momento. No esperes al último momento, porque además te voy a decir una cosa, Javier, y es que agentes digitalizadores los hay muy buenos, como Disi, con mucha voluntad de ayuda, de participación, pero yo creo que va a haber, me imagino que va a haber, salvable, porque todo es salvable, pero va a haber un cuello de botella. Esto es así. Sucedió con Ticketbuy. Sucedió con Ticketbuy, o sea, es decir, me hace mucha gracia... Aprendamos en carne ajena, adelantémonos a aquellos problemas que surgieron en la implantación en Euskadi, démonos el tiempo correcto para que estén funcionando las herramientas antes de la fecha. Si yo tuviera un negocio y tuviera que actualizar, porque al final a lo mejor simplemente es una cuestión de actualizar, yo me pondría, pero de manera, digamos, no inmediata, pero ya en contacto con mi agente digitalizador, con Disi, para que me actualizara la versión. No quiero tener luego que haces esto, porque seguramente el tiempo comendarlo. El tiempo es finito, las manos son las que son, y nos vamos a encontrar que tenemos un parque empresarial, un tejido empresarial de casi 4 billones que se tiene que adaptar, que la mayoría igual ya lo están. Pero... Sí, hay muchas ya adaptadas, desde luego, claro. Pero lo que hablábamos antes, las pruebas mejor antes del inicio del periodo normativo. Olvidémonos de sanciones, no vamos a incurrir. No, para nada. Ahora, una duda que sí que plantea el modelo. Lo que hablábamos antes de que, desde luego, las recomendaciones sí, pero está la opción del no. ¿Qué hacemos con Verifactu? Sí Verifactu, no Verifactu, ¿por qué? Mi recomendación, la recomendación de Wolters Kluwer, y entiendo que la mayoría de agentes digitalizadores y de asesores fiscales, es sí. Es sí, ya lo hemos comentado hace un rato, porque estás cumpliendo con la Ley General Tributaria, porque vas a tener servicios que te va a facilitar desde la plataforma en sede electrónica la agencia tributaria, por un tema de transparencia tal, y porque además, como va a venir la ley antifraude y la ley de Crea y Crece y la asunción de la factura electrónica, por lo tanto ya tendrás un paso adelante. Ya tendrás un paso Tienes adelante. un recorrido hecho.
no necesitarás almacenar los datos, porque ya se entiende que lo tiene la agencia tributaria, porque si decides no enviar la información, la documentación a Verifacto, al sistema Verifacto, vas a tener que tener el certificado, vas a tener que firmar digitalmente todas las facturas, vas a tener que, de alguna manera, prestar atención a esta información que de la otra manera te olvidas en el momento que se invitada porque ya está en sede. Fíjate, yo entiendo que no, que todas las empresas están cubiertas en materia de ciberseguridad o deberían estar, ¿vale? Y también estamos aquí para ayudarles a cubrir todas esas necesidades, pero si estás en Verifacto, sufres un hackeo de tu sistema informático de facturación y te bloquean toda la información, la vas a poder descargar de la que tú comunicaste en su día a Hacienda. Por ejemplo, es otra ventaja. Correcto. Es otra ventaja. Nosotros aconsejamos ir de la mano, en este caso, de la agencia tributaria, que es la que nos está avanzando. Desde luego, su recomendación es cumplir Verifacto. Sí. Está claro. Al menos en las charlas, repito, en las que he estado de la mano con ponentes de posiciones importantes aquí en la agencia tributaria en diferentes provincias de España, la postura es clara. La realidad está clara. Claro, la postura es clara y es lógico también. Lógico. Exacto. Yo creo que estamos dejando bastante claro todos los conceptos que teníamos, o que la propia ley lanza al mercado para que asuma todos esos conceptos. ¿Algo que puedas creer tú que nos estamos dejando en el aire, que pueda estar...? Bueno, yo creo que en esta conversación hemos repasado, evidentemente siempre se te puede escapar algún concepto, por lo tanto, y creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo, lo diré en quinta si es necesario, creo que es de vital importancia una conversación seria, primero con uno mismo, con tu propio proceso interno, y después sentarse con tu socio tecnológico. En este caso, DISI. En este caso, estamos para acompañarte y para facilitártelo. Y que lo hacéis muy bien, la verdad. Gracias. Llevamos muchos años trabajando con vosotros y evidentemente me consta y por eso colaboramos estrechamente. Pero no solo con DISI. Es que yo creo que en esa conversación tiene que estar también tu asesor fiscal. Porque lo tengo meridianamente claro, porque puedes caer en la tentación de, bueno, como Hacienda, como la agencia tributaria me está proponiendo una comunicación bidireccional, voy a prescindir de... Pero es que todo lo contrario. Claro. Es una declaración de intenciones. Es una declaración de intenciones, pero yo creo que pone más en valor el papel del asesor fiscal y, al contrario, de alguna manera, apuntilla a que el papel del asesor fiscal va a cambiar en los siguientes 3-5 años. Va a mejorar la calidad de la relación y el servicio va a profesionalizar. Se va a profesionalizar muchísimo. Y yo creo que el papel del asesor fiscal en el mundo de la pyme es clave. Y más en momentos de cambios tan radicales y tan fuertes como los que estamos viviendo hoy por hoy. Y aparte de eso, sobre todo muy importante, la cuestión del tiempo. Correcto. Todos nos queremos ir de vacaciones. Están las fallas. Correcto. Tú eres de Valencia. Correcto. Está la Feria de Abril, están los carnavales. Cierto. Todo el mundo quiere tener vacaciones, Semana Santa, etcétera, etcétera. Estoy haciendo broma, pero al final lo que voy en el fondo es que si empiezas a quitar estas fechas, exacto, al final te das cuenta que 6 meses se convierten en 1 o en 3 semanas. Correcto. Por lo tanto, esa conversación honesta y transparente con tu ecosistema más cercano y interna tiene que producirse, entiendo que ya. Correcto. Cuanto antes asumamos la norma y apliquemos el sistema informativo de facturación que nos obliga, mejor. ¿Vale? Y aquí estamos. Yo creo que hemos intentado dejar todo lo más claro posible. Espero que quien haya llegado hasta el momento tenga todas las dudas claras. En cualquier caso, en DISI estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Podéis contactar con nosotros vía telefónica o en el correo hola@disi.es. Para ello, intentaremos resolverlos de la manera más sencilla, acompañaros en el proceso y facilitaros toda la asunción de estos sistemas informáticos. Agradecerte nuevamente, Eduard, a vosotros todo el tiempo dedicado y compartir tu sabiduría con nosotros y con quien nos esté viendo. Y muchísimas gracias. Que la digitalización, estamos hablando de esto, no es una opción, es una obligación y además la debemos asumir con convicción de que nos va a facilitar los procesos de la empresa. Muchas gracias. Gracias.